Y si te dijera que hay dos tangos de Troilo que venís escuchando hace años, que en realidad no son tangos tocados por la orquesta de Troilo, ¿cómo te sentirías? ¿Curioso? ¿Estafado? ¿Enojado? ¿Con ganas de conocer la verdad quizás? Bueno, de eso se trata nuestro video de hoy. Vamos a aclarar un error histórico que desde al menos, no sé, 4 décadas, si no 5, viene confundiendo a más de un inadvertido. Porque sí, hay dos tangos que figuran en muchos discos, en CD y hasta en plataformas digitales como Troilo y que en realidad no están tocados por la orquesta de Troilo. Nos metemos en el video a descubrir este pequeño misterio y entender un poquito qué pasó y cómo podemos hacer para reconocer una versión de otra. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy con una perlita que me parece les va a gustar, lo van a disfrutar. Nos vamos a meter con un par de falsas grabaciones de la orquesta de Aníbal Troilo, pero antes, bueno, agradecerles porque seguimos creciendo, ya somos casi 20.000 en esta hermosa comunidad tanguera, así que bueno, gracias y de paso, bueno, invitamos a que se suscriban si aún no lo hicieron, porque si se suscriben, le ponen like, activan la campanita y todas estas cosas que nos pide YouTube, el algoritmo nos acompaña, nos acompaña a seguir difundiendo esta información, difundir la música. Acá saben que todo es música, todo es data y hay cero sanata. Así que para seguir compartiendo, acompáñenos con esa suscripción, con ese like que suma un montón. Y como vamos a hablar de Troilo, digo, vamos a hablar de Troilo, quiero invitarles, antes de que nos metamos con el tema, a que se bajen la guía gratuita, pues yo hice una guía acompañando las distintas publicaciones de mis cursos online, hice una guía gratuita con lo más importante de cada estilo para que ustedes se la puedan bajar gratuitamente y acercarse a, bueno, a estos estilos que son los más importantes, ¿no? El de Troilo, de Pugliese, de D'Arienzo, ¿cuál más hice de la guía? El de Di Sarli. Bueno, y ahora prontito además se vienen otros, se viene Gobi, Salgán, Piazzolla, el 46. Pero en todo caso, hoy les quiero recordar que se pueden bajar esta guía gratuita que la verdad está buenísima. Les cuento un poquito todo el desarrollo de Troilo a través de los años, sus distintas etapas, y me parece que es una gran puerta de entrada para poder entender qué pasó, ¿no? Desde la fundación de su orquesta en el año 37 hasta que, bueno, fallece en 1975, las etapas de la orquesta, los distintos elementos musicales y estilísticos que la definen, me parece la mejor entrada y es, insisto, una guía de descarga gratuita. Así que acá abajo se meten, les llega por mail y ahí siguen recibiendo información que está buenísima. Bueno, dicho todo esto, los anuncios parroquiales, vamos a meternos entonces con el tema de hoy. Que son estas dos grabaciones que entiendo que, bueno, son parte de un error histórico que básicamente nace en este long play, ¿no? Yo no sé si lo vieron alguna vez, a ver, lo acerco un poquito más. Ayer, hoy y siempre, Aníbal Troilo, ¿sí? Este, una edición de los años 70, que como ustedes pueden ver, tiene un repertorio que si conocen un poco lo van a reconocer como repertorio de la era TK, ¿no? En los años que Troilo grabó para el sello TK, entre el año 50 y el año 56, ¿no? Y acá hay temas como, por ejemplo, ahí se puede ver la versión de la comparsita, de Chiqué, de Pero Yo Sé, la versión del Entrerriano, Taquito Militar, ¿sí? ¿Ven ahí un poquito los temas? Qué risa. Pero entre todos estos temas hay dos, que acá dice Aníbal Troilo, acá dice Aníbal Troilo, pero que en realidad no son Troilo, y que son este primer temita, El Marne, de Arolas, nada menos, y este otro temita de acá, a ver si llegó bien, que es La Bordona, de Emilio Balcarce, ¿sí? Este señor que siempre me acompaña, nuestro gran mentor Emilio Balcarce. Entonces, ¿qué pasó acá? Este disco, ¿sí? Decía, ¿no? Que es de los años 70, contiene parte de lo que es ese catálogo originalmente grabado para Teca en los años 50, que después lo toma la grabadora Music Hall, ¿sí?
y que, bueno, en distintos long plays y después con el tiempo, obviamente, reediciones de esos long plays en CDs y más adelante aún en distintas plataformas de música, han ido replicando este error que nace en este long play. Porque esas dos versiones, como les decía, la del Marne y la de la Bordona, aparecen aquí como versiones de Aníbal Troilo, pero en realidad no son de Aníbal Troilo. La del Marne en realidad es la orquesta de Pedro Mafia, ¿sí? Y la de la Bordona es la orquesta de Rodolfo Quiroga, que ustedes dirán, ¿quién es Rodolfo Quiroga? Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito con eso. Pero para que ustedes vayan metiéndose con las versiones, vamos a escuchar un poquito. Esta es la versión de Mafia que aparece en este disco y en reediciones posteriores, como yo les aclaraba, como la versión de Aníbal Troilo, que en realidad no es. Es una grabación para el sello Teca también del año 1959. Esto. Bien. Pasa. Es decir, no es una locura confundir esta versión de Mafia con la orquesta de Aníbal Troilo. Tiene muchos puntos en común. Mucho de esa lógica lírica, de la escritura, de la buena sonoridad de los tutis. Hay mucho que tiene que ver, amén de las, digamos, influencias cruzadas, ¿no? Primero, de Troilo tomando de Mafia como un antecesor de su forma de tocar, uno de varios, y después quizás Mafia en esta orquesta de los 50 retomando quizás alguna influencia del Troilo de los 40 y 50. Bien, y acá me detengo. ¿Por qué? Porque al escuchar esas notitas del bandoneón, yo digo, bueno, ¿cómo podemos hacer para reconocer si esta es la versión de Mafia o la de Troilo? Bueno, hay dos cositas que son como muy únicas y muy lindas de esta versión de Mafia. Una es el solo de bandoneón, ¿sí? Que en la orquesta de Mafia aparece con un bandoneón tocando en la mano izquierda, un bandoneón, Pedro Mafia, ¿no? Tocando como solista de su orquesta con un solo en la mano izquierda, que es este solo. Ahí viene. Después del turno. Claro, si tenemos en cuenta que uno de los sellos interpretativos de Troilo son los solos en la mano izquierda, está bien escuchar esto y pensar, bueno, es Troilo, pero no, es Mafia. Otra cosa distintiva es este solo violín. Por el vino Bardaro. Son, digamos, como los dos elementos bien distintivos que en mi opinión, bueno, separan claramente una versión de otra. Son re distintas, pero bueno, ahí tienen como dos claves que pueden encontrar. Y en el caso de la versión de Troilo, que en realidad es esta es la versión original, ¿no? También grabada para Teca en el año 52. Después la va a grabar de nuevo en Víctor, creo que en el año 67, si no me equivoco, pero esta es la verdadera, digamos, versión del Marne para Teca de Troilo. Ahora sí decís, esto sí es Troilo. Esto es totalmente más Troilo por la dirección en las frases. También el lirismo es otro, claramente. Hay otra cosa, ¿no? que es distinta, pero que si tenemos que buscar al menos dos elementos, como hicimos en la anterior, que sean bien destacados y que la separen de la otra versión de Mafia, yo diría que, bueno, el solo de bandoneón, ¿no? Justamente que acá Troilo, a diferencia de Mafia, lo toca en la mano derecha,
¿sí? Es como claramente una sonoridad bien distinta. Me pregunto, ahí, ¿no? ¿A ustedes cuál les gusta más? Son dos solos bien distintos. Escuchen, el solo del Marne, pero con troilo. Y en la mano derecha. Qué solazo, ¿no? Y también con esta otra marca registrada, otra de las muchas marcas registradas del troilo intérprete, que es esta idea de tocar chiquito, bajito, ¿no? Como para que uno tenga que acercarse a buscarlo y escucharlo. Él nos hace siempre, ¿no? Esa trampita para que le prestemos atención. Y no podría ser otro que no sea troilo. Ese es el elemento clave para mí del solo, del tema, este solo. Pero también esto que está entre los dos solos, que es esta marcación rítmica del 3-3-2, ¿se acuerdan? Pam, 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 taca, ta, taca, ta, taca, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que normalmente se toca, digamos, con la primera nota de cada grupo nada más. Pam, 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 pam. Pero aquí, en esta versión de Troilo, el piano y el bajo van subdividiendo. Y encima hay una percusión del violín agregada. Entonces se arma como todo un efecto bastante troiliano, justamente, que, que a mí siempre me da la sensación como que llega, viste, la caballeriza, llegan los refuerzos y escucho y empiezan a llegar ahí para sumarse. Antes del solo de bandoneón y después del solo de bandoneón también, escuchen. Solo de bandoneón. Otra vez lo mismo. Ese también. Bien. Bueno, ahí despejada entonces las diferencias un poquito más, o las más importantes, entre esta falsa versión de Troilo del Marne, que en realidad era la orquesta de Pedro Mafia tocando para Teca, y la de Troilo realmente del año 52, decíamos también para Teca.